La clave del éxito de la vida pública es la vida privada que lleves con Dios. Hola, soy el pastor Jaciel Fuentes. Bienvenido a la Academia de Líderes. El nombre de este capítulo es la oración transformadora. En el Salmo 139, verso 15 nos dice lo siguiente: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En este pasaje, David describe que de la misma manera en que los seres humanos somos formados en el vientre de nuestra madre, ahí en lo oculto, donde nadie más existe, donde nadie más ve lo que sucede, de esa misma manera Dios forma nuestra vida en lo oculto. Y ahora que tú estás comenzando esta nueva vida en Cristo, Él va a irte transformando día a día. Pero eso no va a suceder en público. El Espíritu Santo siempre trabaja en la intimidad de nuestro corazón. Él trata con nosotros en lo íntimo y no en lo público. Él nos forma, nos corrige, nos indica qué debemos cambiar, qué debemos mejorar en nuestra vida. Pero Él no lo hace de una manera pública para exhibirnos, sino Él siempre lo hará de manera íntima, de manera privada. El mismo David escribe en el Salmo 51, verso 7 en adelante: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas las maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este salmo David lo escribe después de haber cometido un pecado terrible de adulterio que terminó en un asesinato. Y David, en un gesto de arrepentimiento genuino, escribe este salmo y le dice a Dios: purifícame, renuévame, límpiame, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y es que es por medio del Espíritu de Dios que nosotros podemos ser renovados. Es la única manera en que podamos ser transformados. Es Dios a través de su Espíritu que nos renueva, que nos transforma. Por lo tanto, si hay áreas en tu vida donde Dios tiene que transformarte aún, pídeselo así como David. Todos tenemos esas áreas, aún yo mismo. Y debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo en intimidad para que Él nos renueve, para que Él nos transforme, para que Él cambie nuestra vida. Jesús también dijo, y está escrito en Mateo 6:6, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí aprendemos a través de Jesús que cuando tengamos la necesidad de orar o cuando vayamos a orar, busquemos un lugar donde estemos a solas. Él dice: entra a tu aposento. Hoy podemos decir: entra a tu cuarto o entra a un lugar donde nadie más te ve y ora a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve lo secreto. Ahí tú puedes desahogar tu corazón, ahí tú puedes ser honesto, sin temor de que alguien te pueda señalar, de que alguien te pueda juzgar. Ahí Dios va a tratar contigo. Y Jesús dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso comencé diciendo que la clave del éxito de la vida pública depende de tu vida privada con Dios, porque es ahí donde Él nos transforma, es ahí donde Él nos cambia. En ocasiones yo tenía temor cuando comencé mi vida cristiana de que Dios usara a alguien, sobre todo cuando venía un profeta a la iglesia. Yo sentía temor de que Dios hablara a través de ese profeta y me señalara mis pecados, mis fracasos, mis errores. Y yo decía: qué vergüenza. Y literalmente yo huía de los profetas.
Yo no quería ir a una reunión donde estuviera uno de ellos porque tenía ese temor. Pero después me di cuenta que Dios, como un buen padre, siempre que nos corrige, lo hará en la intimidad. Él nunca nos va a exhibir delante de los demás. Él va a tomarnos a solas. Y es ahí a solas donde Él ha tratado conmigo, con mi carácter. Ahí es donde Él me ha confrontado. Ahí es donde Él me ha corregido. Ahí es donde Él me ha hecho un mejor padre, hermano, hijo, pastor. Pero es una oración guiada por el Espíritu Santo. Es cuando nosotros nos apartamos de todo lo demás y nos concentramos en buscar al Espíritu Santo. Toma tiempo cada día para buscarlo a Él a solas. Apártate del ruido, de la distracción y toma un momento. Eso va a ser muy reconfortante y es ahí donde Dios te va a transformar. Seguramente eso se va a evidenciar en tu vida cotidiana y todos quienes están alrededor lo van a notar. Ahora, quiero que veamos cómo era la relación de Dios con las personas antes de que Cristo viniera a morir por nosotros. En Éxodo 34 encontramos lo siguiente. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Moisés. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Aquí encontramos que Moisés era la única persona de todo el pueblo de Israel que tenía contacto con Dios, que tenía comunión con Él. Era la única persona que hablaba directamente con Dios. Y cada vez que Moisés bajaba de ese monte donde tenía contacto con Dios, su rostro resplandecía a tal grado que necesitaba ponerse un velo porque las personas miraban cómo su rostro brillaba. Y es que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, eso se nota. Pero aquí solamente Moisés lo podía hacer. Y en una ocasión que Moisés bajó después de hablar con Dios, Dios le dio lo que hoy nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Una de las primeras instrucciones que Dios le dio a Moisés o al pueblo a través de Moisés era que guardaran un día para adorarlo a Él. Ahora, después de que Cristo vino a morir por nosotros y a reconciliarnos con Dios, dice la Biblia que todos podemos entrar y tener comunión con Dios. Hebreos 4:16 nos los dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente, cualquiera, no como antes que solo Moisés lo podía hacer. Después de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios una vez al año. ¿Te imaginas eso? Solo una vez al año podían hablar con Dios y tener relación con Él. Pero ahora, en Cristo Jesús, tú y yo podemos entrar cuantas veces querramos. Y la Biblia dice que podemos entrar confiadamente ante ese trono de la gracia y encontrar el socorro, el oportuno socorro que necesitamos, encontrar la gracia que es suficiente, que nos cubre, sin importar tu condición, sin importar cómo seas, sin importar si has pecado incluso, puedes acercarte, porque es ahí, en ese lugar de gracia, donde Él nos transforma, nos renueva. Romanos 12:1 también nos dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje aprendemos que cuando nos acercamos a Dios, Él renueva nuestro entendimiento, Él renueva nuestra manera de pensar y Él dice: acérquense
Acérquense y búsquenme con un corazón honesto, sin pena. Acérquense confiadamente y voy a renovar su manera de pensar. Voy a renovar su manera de vivir y de esta manera podrán comprobar que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces me he sentido perturbado, me he sentido en conflicto, me he sentido con cargas, pero cuando voy delante de la presencia de Dios en oración, tomo un momento, trato de apartarme del ruido, trato de buscar a solas a Dios. Ahí Él me transforma. Alguien dijo en una ocasión que la oración no cambia la voluntad de Dios, pero sí cambia nuestra voluntad y la alinea a la voluntad perfecta de Dios. No existe otra manera en que podamos ser renovados y transformados que no sea a través de la oración. Nosotros no cambiamos por nuestras propias fuerzas. Quizás alguno de ustedes lo ha intentado muchas veces, pero es Dios quien genera en nosotros ese cambio cuando lo buscamos a Él a solas, cuando oramos. Orar no es un lujo, créemelo, orar es una necesidad. Y orar no es para los santos ni para los perfectos. Muchos piensan que no pueden orar porque pecaron, porque le fallaron a Dios. Pero ¿sabes qué? Esos o ellos, incluyéndonos, nosotros después de haber pecado, porque no neguemos que todos pecamos, es cuando más debemos de buscar a Dios en oración. Ahí Él nos va a transformar, ahí Él nos va a limpiar, nos va a renovar, nos va a fortalecer. La oración no es un lujo, es una necesidad que todos nosotros debemos de aplicar cada día. El Salmo 51:13, el mismo David escribe lo siguiente: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Recuerda que este Salmo David lo escribió después de haber pecado y él le pide al Señor que lo renueve, que lo transforme. Él le pide que su espíritu no se aparte de él y le dice: renuévame, límpiame. Y termina diciendo David: y de esa manera yo podré ayudar a otros a que también sean transformados. Porque cuando nosotros somos transformados por Dios, podemos ayudar a otras personas a que también sean transformadas. Cuando tú buscas a Dios en oración, Él te transforma y Él te usa para transformar a otros. Isaías 57, verso 15 nos dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el corazón quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una de las cosas que más me impresiona de Dios es que Él, siendo grande, como dice esta escritura, el que habita en las alturas, el santo, el todopoderoso, el que vive en lo más grande, también Él decide vivir en el corazón de la persona quebrantada. Nota que no dice en el corazón perfecto o con la persona intachable o santa. Él dice, la escritura dice que Él habita con el corazón quebrantado, con el corazón humilde. Y es que Dios anhela vivir en nuestros corazones, pero cuando nuestro corazón está lleno de soberbia, de autosuficiencia, de orgullo, Dios no puede habitar ahí. Él habita con aquel que tiene un corazón humilde, que aunque le falló, aunque pecó, Él reconoce que necesita de Dios y Dios va a venir y va a habitar en tu corazón. Por lo tanto, mantén siempre un corazón humilde. Búscalo con todo el corazón, creyendo que la gracia de Dios es más grande y es suficiente a pesar de cualquier pecado o error que cometamos en la vida. El Salmo 63 en el verso 1 dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
David le dice, Señor, yo te anhelo y anhelo buscarte. Y él dice, de madrugada te buscaré. No significa que solo de madrugada lo puedes buscar, pero él decía, en la madrugada es el mejor momento para mí, donde puedo conectarme contigo, donde no hay interrupciones. Encuentra el mejor lugar, quizás sea en la madrugada, o quizás sea después de dejar a tus hijos en la escuela, o en la noche, o en la tarde, en algún momento donde puedas estar a solas. Búscalo de todo corazón, y si lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Él va a transformar tu vida y también vas a poder transformar a otros. Te animo a que busques a Dios en oración, a que generes un hábito de orar cada día. De esa manera, Dios va a irte transformando. No somos transformados en lo público, somos transformados en lo secreto. Y recuerda, tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Nos vemos en la próxima clase. Soy el pastor Jaciel Fuentes. Dios te bendiga.